Pueden activar sus micrófonos y responder las siguientes preguntas, mis hermanos. ¿En qué consiste el nuevo ateísmo? Cualquier hermano puede responder o hermana. ¿En qué consiste entonces el nuevo ateísmo? Una de ellas es que se aferran a la teoría materialista de Darwin, de la evolución, y atacan o cuestionan el diseño inteligente por un lado. Y también lo otro es un tipo de fanatismo. ¿Qué tipo de fanatismo representa el nuevo ateísmo? Antirreligioso. Un tipo de fanatismo antirreligioso. Son muy beligerantes, son muy violentos, emplean términos muy agresivos para referirse a los que creen en Dios, a los creyentes en Dios. En su libro de Richard Dawkins, ¿cuáles son las dos debilidades de este autor en ese libro? El Dios que él intenta negar no es el mismo Dios en el que creemos nosotros. Y Exactamente. también viola las reglas de la lógica. Correcto. Perfecto. Esas son las dos debilidades muy serias de este libro de Richard Dawkins. ¿Cuándo surgen los nuevos ateos? Después de Después de la la caída de caída. las Torres Gemelas. Después de la caída de las Torres Gemelas. Los argumentos que emplean ellos son los mismos argumentos clásicos del ateísmo que ya han sido respondidas todas sus objeciones. La única diferencia es que estos nuevos grupos son muy violentos en términos verbales. Esa es la única diferencia, pero son los mismos argumentos de siempre. ¿Qué niega el nuevo ateísmo? La creación, Muy bien, el diseño en el universo, el diseño inteligente, muy el bien, diseño especial, y las reglas de la moralidad objetiva. los valores morales objetivos. Son tres: la creación, diseño inteligente y los valores morales objetivos. Sin Dios no existen los valores morales objetivos. Miren las implicancias del ateísmo. Un ateo no tiene cómo defender o sí, defender los derechos humanos. No tiene cómo condenar el asesinato, el crimen, la violencia, las guerras, toda la maldad que el ser humano perpetra a otro, no tiene cómo defenderlo o cuestionarlo, porque no tiene una base filosófica para sustentarlo, porque no, dentro de su mundo no existe una fuente, una base para los valores morales objetivos, que es Dios, la naturaleza de Dios. Un ateo consistente, consecuente con sus creencias, no tiene cómo condenar. Para él no es ni bueno ni malo el asesinar a seres humanos o matar a miles, a cientos, millones de judíos en cámaras de gas. No podría justificar para condenarlo aquí, porque no tiene esas bases morales. ¿Qué más? ¿Dónde más estábamos? Dos argumentos, por favor, en contra de la macroevolución. Indique dos argumentos contra la macroevolución. Las especies cambian, pero no tanto. Perfecto, esa es una. Otro argumento. Y la clasificación contradice la teoría de la evolución. Excelente. También se ha hablado de los organismos vestigiales o organismos rudimentarios que no cumplen ninguna función y que se decía anteriormente, todavía se alude
que son residuos de antepasados sin evolucionar. Eso son lo que estos organismos vestigiales. Pero sin embargo, actualmente se ha señalado o se dice, o los científicos han sostenido que cumplen algunas funciones. ¿Me podrías dar, por favor, algunos ejemplos de las funciones que cumplen estos organismos vestigiales o rudimentarios? En el apareamiento. Perfecto. ¿Tienen algunas funciones, como de la serpiente, por ejemplo, del apareamiento? Muy bien, ¿qué más? Las tortugas, antes de salir del huevo. Perfecto. Los músculos que Tenían tienen un las músculo. tortugas tienen la función de producir la respiración cuando están dentro del huevo. Perfecto. En el caso del ser humano, las amígdalas y el apéndice. O sea, el apéndice. Muy bien. Tienen finalidades de proteger al cuerpo, producen defensas contra las infecciones del cuerpo. Tienen funciones. No son organismos residuales, entonces, rudimentarios, vestigiales, que quedaron de algún antepasado sin evolucionar. Tienen funciones. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior y ahora vamos a trabajar inmediatamente con la teoría de la evolución de las especies. Vamos a ver inmediatamente dónde nos encontramos aquí. Esto borrar aquí. Eso es el nuevo ateísmo. Nos vamos con esta otra hora. Esta es, y esto fue. Muy bien, ya. Aquí estamos entonces. Recuerden que pueden interrumpir la clase a medida que nosotros vayamos avanzando, hermanos. Diseño. Siempre estamos, no, se han dado cuenta ustedes, estamos todavía trabajando, desarrollando más a profundidad el argumento de la existencia de Dios teleológico, del diseño inteligente acá, del libro siempre de Antonio Cruz, La ciencia encuentra a Dios, uno de los libros de texto que ustedes tienen que leer para realizar su informe de lectura. Diseño, la palabra diseño implica en general la actividad intelectual que ha ideado la forma o estructura de alguna cosa o de algo. Durante miles de años el ser humano ha reconocido que el diseño presente en la naturaleza era evidencia de una mente creadora preexistente. Sea que se refiera a cualquier tarea creativa, laboral o artística, dicho término, es decir, el diseño, presupone la existencia de algún proyecto o un plan que está premeditado. En el universo vemos un plan, un proyecto que está premeditado. Y en todos los seres vivientes observables en la naturaleza. Si algo muestra evidencia de diseño, como lo podemos ver en la naturaleza, en los animales, en las células, en los organismos, en toda la vegetación, si existe muestra de ese diseño es porque un agente racional lo ha elaborado. ¿Qué más racional puede ser esa suposición? Que un ser racional lo ha elaborado y no el azar. O, sí, o el azar o la propia naturaleza, como si la naturaleza fuese inteligente o tuviese propiedades racionales. Es decir, creer que el azar haya creado algo inteligente o de la nada haya producido algo, eso es un acto de irracionalidad. No obstante, es frecuente también hablar de diseño natural para indicar aquellas formas que se han originado mediante el concurso de las leyes físicas de la naturaleza, como formaciones geológicas, cristales minerales, copos de nieve, por ejemplo. En otras ocasiones este concepto se amplía a los seres vivos, y así es habitual oír de diseño natural, que muestra los animales o las plantas, asumiendo de esta manera la filosofía materialista, que solo ve los seres vivos como el producto del azar. Se dice, por ejemplo, que el tiburón blanco es un diseño perfecto
de la naturaleza. Así se encuentra en los documentales, en los libros de textos también. El tiburón blanco es un diseño perfecto de la naturaleza, para sustituir la idea de Dios, en un diseño perfecto de Dios. Pero para sustituir la idea de Dios, o no mencionar en las ciencias naturales a Dios, se recurre a esta expresión, el diseño perfecto de la naturaleza, para matar a sus posibles presas. Se está personificando entonces la naturaleza con estas expresiones. Se le están atribuyendo características propias de una persona. Se le está atribuyendo personalidad a la naturaleza, como si la naturaleza tuviera en sí misma la sabiduría necesaria para diseñarlo todo. Durante miles de años el ser humano ha reconocido este diseño, desde Platón a Newton, filósofos antiguos como Platón, Newton, Tomás de Aquino. Muchos pensadores aceptaron esta idea y lo usaron en sus argumentaciones sobre la existencia de Dios, como Immanuel Kant en su libro Crítica de la razón práctica. Dos cosas son los que me maravillan, dice este filósofo: la ley interior en mí y cuando miro las estrellas. Estaba aludiendo al diseño inteligente. Lo asombraba. Aunque por medio de la objetividad, dice él, no puedo, o por medio de lo objetivo, no puedo hablar acerca de Dios, no puedo conocerlo, pero sin embargo, puedo conocerlo por medio de la subjetividad. Es el gran aporte de Immanuel Kant en su libro Crítica de la razón práctica. El diseño no es aparente. El diseño que vemos en la naturaleza, en la creación, en los seres vivos, en la vegetación, ese diseño no es aparente. Ese diseño es real. Una de las empresas más arduas del evolucionismo materialista ha sido siempre la de convencer a la sociedad de que las evidencias o de las evidentes huellas de diseño que se aprecian en la naturaleza no son más que pura apariencia. Este es el problema con las ideologías. Esto lo dice una autora muy importante de verdad completa o verdad total, Peirce. Es la autora, por aquí tengo el libro, Nancy Peirce. Nancy Peirce, este es uno de los libros de Nancy Peirce. Muy importante este libro, este autor. No lo di como informe de lectura porque ya con 5 informes son demasiados. No lo iban a poder terminar en 3 semanas. Tenían que leer mucho. Pero este libro indica que uno de los problemas de las ideologías es que son reduccionistas. ¿Qué significa esto? Su cosmovisión es una caja. Es como una caja de herramientas que intentan poner todo el mundo dentro de esta caja. Y aquello que no quepa dentro de esta caja, lo eliminan como apariencia, como no real, como una apariencia nada más. De ahí que la conciencia no existe. Los valores morales objetivos no existen, porque el ateísmo se basa en la filosofía materialista. Todo aquello que no es material, como la conciencia, el alma, como los valores morales objetivos, que no pertenecen al mundo del material, son eliminados porque no son capaces de entrar dentro de esta caja de la ideología. Son reduccionistas, no puede explicar lo que nosotros experimentamos en el mundo o en la realidad. El grave problema de las ideologías, el reduccionismo. Por eso lo que nosotros vemos en el mundo, en nuestra experiencia, vemos un diseño, un orden, una simetría, una belleza, un propósito, todo eso en estas ideologías del materialismo filosófico no es real, es simplemente apariencia. Según aquella opinión, habría diseño pero sin un proyecto. No hay ningún proyecto, no hay una intención, no hay un ingeniero previo. Se trataría de un diseño aparente del que solo cabría responsabilizar al caos. ¿Qué ha originado el diseño para el materialismo ateo o el materialismo filosófico? El caos. Del caos ha surgido
esta ingeniería extraordinaria que podemos ver en la naturaleza. La fuerza de la naturaleza ha producido este aparente diseño. El azar ciego ha producido este diseño, esta inteligencia, esta maquinaria, esta ingeniería que se puede ver en la vegetación, pero nunca proviene de una mente omnisciente como la de Dios. Eso no cabe dentro de esta caja reduccionista de todas las ideologías, y acá del materialismo filosófico, o ateo, o de la evolución. La idea que predominaba hasta hoy es el estamento científico, era que aunque parecemos diseñados, en realidad no seríamos fruto de ningún diseño racional o intencionado. No somos no somos producto de un diseñador racional o intencionado. Por tanto, la fe en el Creador debería sustituirse por la fe en la naturaleza, y así del teísmo se habría pasado progresivamente. Para sustituir a Dios, establecieron una especie de diosa naturaleza. Como Dios no cabe dentro de esta caja reduccionista de una ideología, se sustituye entonces por otro, que es la diosa naturaleza. Ahí está la explicación. También otros indican que si se demuestra que hay un diseño inteligente, los científicos, claro que los científicos ya están hablando de temas que, cuando niegan la existencia de Dios, están hablando de temas que están fuera de su campo de disciplina, están hablando de la metafísica. Pero si ellos indican, si se demuestra este diseño inteligente en la naturaleza, en la creación, yo incluso estoy dispuesto a creer en la existencia de los extraterrestres. Son ellos los que crearon este mundo y los que han dado este diseño inteligente en la creación. Pero tampoco solucionan el problema de este argumento cosmológico, por ejemplo, de la causa y efecto. Porque lo que hacen es, de la creación de la naturaleza, lo atribuyen ahora a este diseño inteligente, proviene de los extraterrestres. Pero la pregunta se extiende un poco más allá, nada más. Ya que la naturaleza es producto de un diseño inteligente, estos fueron los extraterrestres. Pero la pregunta sigue estando presente. ¿Cuál es la causa de los extraterrestres? Se amplía o se alarga más la pregunta, pero no se responde satisfactoriamente. El elevado contenido de información y complejidad que hay en la célula viva, en el lenguaje de sus ácidos nucleicos, así como de las miles de proteínas y las precisas interrelaciones que se dan entre ellas, es algo real, que no puede explicarse recurriendo a la casualidad, al azar. Todos los ambientes naturales que se han estudiado o se han imaginado en el laboratorio han demostrado ser inadecuados para crear vida o para generar información compleja. Los intentos para probar que el orden o que del orden puede salir el desorden como consecuencia de las solas leyes naturales han fracasado. La genética moderna ha comprobado que muchos genes actuales son idénticas funciones, tanto en el ser humano como moscas o ratones, ya existían tan complejos como los actuales los primeros seres vivos y no han cambiado con el transcurso del tiempo porque en estos genes hay información. Estos genes van a producir para lo que han sido programados. Es decir, estos genes van a producir un ratón, una ballena, una gallina, un huevo o un ser humano. Van a producir huesos, van a producir cartílago, van a producir venas, van a producir diversos elementos componentes del ser humano, pero no van a producir otra cosa sino para lo que han sido programados. Es decir, hay mucha información en cada una de estos organismos y de los seres vivientes, de las células y del ADN. La complejidad de estos organismos ha estado presente desde el principio. La idea del progreso está íntimamente ligada a la teoría de la evolución. Según esta, todos los seres vivos que hoy existen en el planeta serían los descendientes transformados de organismos anteriores mucho más simples que aquellos. Empezando por el principio,
se asume que las células microscópicas habrían dado lugar, después de millones de años, a pequeños animales marinos sin esqueleto interno. De estos animales marinos sin esqueletos surgirían los vertebrados, después adquirirían huesos más complejos, y así sucesivamente todas las formas sofisticadas que viven en la actualidad. El cambio progresivo que se propone iría generalmente de lo más simple a lo más complejo, pero casi nunca al revés, si se exceptúa algunos parásitos. Es decir, la teoría de la evolución señala que todo ha evolucionado de lo más simple hasta lo más complejo. No obstante, a lo que señalaba históricamente o en la antigüedad la teoría de la evolución, de el progresismo de los seres vivientes, de lo más simple a lo más complejo, esta idea fundamental asumida durante tanto tiempo por el evolucionismo está siendo muy criticada hoy día. La noción de progreso, por ejemplo, es incapaz de explicar la existencia de las minúsculas bacterias. Por ejemplo, unos seres tan simples que son las bacterias, si se comparan con el hombre, han sobrevivido tantos años sin apenas experimentar cambios importantes en su estructura o funcionamiento. Es obvio, porque no se han producido estos cambios, que su organización interna debe ser sumamente perfecta y eficiente, ya que llevan funcionando bien desde el principio de la vida. Pues bien, las bacterias no han progresado apenas. Nacen, se nutren, se reproducen, como han hecho siempre, y siguen las órdenes que les dicta su programa biológico interno. De manera que la idea del progreso de la especie se estrella contra estos microbios invisibles que son hoy tan complejos como lo fueron desde siempre. La complejidad, entonces, en los organismos, esta gran e infinita complejidad que se encuentra en cada uno de los organismos, ha estado presente desde siempre. Eso sería un argumento en contra de que todos los seres vivientes evolucionan de lo más simple a lo más complejo. Hay un diseño, los seres vivos rebosan de finalidad, hay un propósito, hay un designio en las plantas, en los animales, hay una finalidad. En la biología podemos encontrar esta finalidad. El concepto de finalidad en la naturaleza constituye para el evolucionismo ateísta un auténtico tabú, del que casi está prohibido hablar, dice Antonio Cruz. No se puede hablar de finalidad en la naturaleza, porque se estaría entrando en el campo religioso. Sin embargo, la tendencia hacia un fin concreto que muestre la estructura de los seres vivos es algo que, por mucho que se intente, no se puede negar, porque es muy evidente. La teleología, es decir, el del designio, el diseño, el propósito en la creación o explicación basada en la causa final, forma parte de toda la naturaleza viva. En la biología se puede observar esta finalidad o esta teleología. Las raíces de las plantas se hunden en el suelo para buscar agua, y también las sales minerales, mientras que los tallos y las hojas se elevan para recibir la luz del sol y el dióxido de carbono. Los conejos excavan madrigueras y las aves construyen nidos para poder criar a sus crías o tener a sus crías. Las arañas fabrican telas pegajosas para capturar presas y alimentarse. Las válvulas del corazón sirven para regular el sentido de la circulación sanguínea. Las células del sistema inmunitario vigilan y protegen el organismo de los agentes que son invasores, que podrían matarnos. Se puede dar mucho más ejemplo de la manera que la existencia de finalidad natural puede considerarse como un hecho bien comprobado en el mundo de la biología, porque este mundo está repleto de formas, de mecanismos diseñados con precisión para realizar las funciones para las cuales han sido programadas desde el principio, desde que fueron creadas. En los En los comportamientos que se dirigen hacia objetivos concretos también se puede ver el diseño inteligente o la finalidad.
¿Por qué migran las aves del sur antes de que haga frío en el norte? ¿Cómo es que ciertos pájaros proveen de espinas para sacar su alimento de la hendidura de las plantas? ¿O llama la atención de los humanos conduciéndoles hasta los deseados panales de miel? ¿Por qué unas células del embrión se convierten algunas en músculos y otras se convierten en esqueletos, otras en arterias, otros en venas, otros en piel y así? Porque cada una de estas recibe una información para la que han sido programadas. El diseño natural, o el diseño del que se ve, se puede observar en la naturaleza, insinúa a Dios. Entre los pensadores gnósticos, los gnósticos o agnósticos, hay quienes afirman que si la selección natural de Darwin mató a Dios, los descubrimientos de la ciencia actual parece resucitarlo. Cuando se habla acerca de la muerte de Dios, por ejemplo, de Nietzsche, cuando hablaba acerca de nosotros fuimos los matadores de Dios, Dios ha muerto, él estaba hablando en un lenguaje metafórico para indicar el escepticismo que estaba surgiendo y estaba prevaleciendo en Europa. A eso se refería nada más. Por lo tanto, cuando se habla acerca de Darwin mató a Dios, se está hablando solamente en un sentido metafórico para indicar que Dios ya no explica la creación, o se sustituye por medio de la teoría de la evolución de Darwin. Y la ciencia ahora parece resucitar esa idea de que Dios es la explicación final de todo lo que existe. El orden natural del universo, así como las capacidades intelectuales del ser humano, que hacen posible la ciencia, o la solución de los misterios que ésta revela poco a poco, apuntan hacia la existencia de un creador capaz de diseñar el mundo con cuidado, con precisión y con esmero. Pero si se acepta tal evidencia, surgen inmediatamente cuestiones de carácter metafísico. ¿Cuáles son estos? Esto es lo que dice Antonio Cruz. ¿Por qué crear? Bueno, esta pregunta muy compleja de responder se responde de la metafísica de la teología. ¿Por qué crear? ¿Qué necesidad tenía Dios de su creación? ¿Cuál es el sentido último de la creación? Sería lógico esperar que el creador intentara comunicarse con el ser consciente por excelencia de su obra para manifestar su voluntad. A estas preguntas solo es posible responder de manera adecuada desde la teología o de la reflexión teológica. No obstante, el sentido común puede también resultar útil acá. Por ejemplo, si se compara la tarea creadora original con aquello que realizan los artistas humanos de la Tierra, es posible plantearse por qué crean los pintores, cuál es la motivación que llevó a los pintores a crear estas maravillosas obras de arte. Todos los artistas ofrecen parte de sí mismos en su obra, se entregan a sí mismos en su obra. De alguna manera, se da al espectador. Su pintura, si es buena, constituye un auténtico regalo para toda la humanidad. Lo mismo ocurre con la escultura, la arquitectura, la poesía, la literatura, la música, entre otros. La historia del arte es como un maravilloso mosaico de estas donaciones de personas hacia la humanidad, regalos de esas personas a la humanidad. Pues bien, la creación del universo puede entenderse también de la misma manera, como un inmenso regalo del Creador. Esto es lo que dice Antonio Cruz, quizá haya muchas más respuestas a esto, pero es lo que señala él. Al investigar el mundo creado por Dios, los científicos están desvelando el pensamiento racional de la divinidad. Aunque no todos sean conscientes de ello, lo cierto es que el descubrimiento del plan cósmico, así como de la tremenda diversidad natural que impide, por ejemplo, la existencia de dos caras humanas idénticas o de dos árboles absolutamente iguales, son evidencias que reflejan el carácter especial del Creador, las huellas de una mente sabia que gusta de la variedad. Vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo que menciona Antonio Cruz en su página de Facebook. Están también en sus libros, pero esto lo saqué de Facebook, están a todo color. Son imágenes grandes.
Este ejemplar adulto de usos Coleoptratus, insecto hemíptero, no sé lo que significan esos términos, pero así lo menciona Antonio Cruz en su página de Facebook, en Europa. En su interior, analizado al microscopio, tiene una estructura, una ingeniería extraordinaria. Esta es una máquina, un reloj interno. Estos se llaman engranajes, me estuvieron explicando, yo no sabía cómo se llaman estos. Son máquinas de engranaje, pero estos mismos elementos creados por el ser humano, que tiene una función, cumple una función acá en un reloj, a la hora, pero en estos organismos, en, en este insecto, tiene una función de movilizar o mover las piernas, las patas. Son ruedas dentadas o engranadas, presente en la base de las patas traseras del insecto. Así están. Un engranaje del mismo modo como se encuentra en un mecanismo de un reloj complejo. Tiene una finalidad, tiene un propósito. Hay una ingeniería aquí detrás. Esto no se pudo haber creado por el azar, por la naturaleza, no puede surgir del caos una maquinaria tan compleja como esta. Ahí tenemos otra imagen mucho más cercana. Son detalles de los engranajes de este insecto. Aquí hay una bacteria. Así se ve al microscopio esta bacteria, el flagelo bacteriano, y tiene las mismas características de un motor. Bueno, los que son mecánicos sabrán muy bien cómo funciona un motor. Y esta célula, en su interior, al analizarse, mire todos los elementos, todos los componentes. Esto es lo más simple, porque hay otros dibujos que son mucho más complejos y que comienza a analizar cada una de las partes que compone esta célula. Perdón, es una bacteria, pero es muy parecido a un motor. Tiene como un hélice que va dando vuelta. Y dentro también tiene una forma, es como un motor, realmente es esto un motor que está funcionando por dentro. Esta es la imagen, así se ve en el interior. Ahí tiene más elementos más que están especificados ahí en esta figura. Es un motor natural. Todo esto demuestra un diseño, una mente racional, inteligente que está detrás de esto. Del caos, del azar, no podría salir algo de estas características tan notables, tan precisas, tan complejas como lo estamos viendo acá. ¿Algún comentario, hermanos? Aporte de lo que han leído en sus libros, porque para esta clase me parece mucho que también tenían que leer el libro de Antonio Cruz. No estoy seguro, pero parece que había que leer ya Antonio Cruz. A Turek. Ah, perfecto, Turek. Ah, ok, Frank Turek. Muy bueno el autor, ¿eh? Frank Claro. Turek. Sí, me estaba recordando y bueno, asociando un poco con lo que me gusta ver programas de animalitos. Hay un canal que dan todo el día de puros animales y ahí comentan cómo funcionan todas las especies. Por ejemplo, allá en el África se comenta que, por ejemplo, si muriera una especie, la función que cumplen los ñus, los antílopes y todas estas especies, si ellos no estuvieran, por ejemplo, la vegetación se expandiría y no había control. Hasta los elefantes, si los elefantes no existieran, los árboles se reproducirían en una exagerada manera si no estuvieran los elefantes. Los leones también controlan, entonces vemos una interconexión no solo de animales, sino también de vegetación, ambiental, de varias cosas. Y Turek aludía, me recordaba el tema de a la gravedad, por ejemplo, alude que si por una, digamos, milésima, no sé, grado que se pasara, ya no podríamos existir, la luz, Exacto. no, el sol, la luz, y no funcionaría. Es decir, habla todo de un diseño meramente, habla de alguien que creó un ser muy extremadamente inteligente que debe haber creado todo nomás. Que lo No hay puso otra todo razón, en ¿eh? su lugar bien pensado. Claro.
No hay algo más racional que esa explicación. Por lo tanto, la creencia en Dios no es irracional, como señala muy bien William Lane Craig. ¿Alguien más? Mi hermano Jaime, hermano Robinson, hermana Belén, hermana Danay, hermano Ezequiel, hermana Ruth, hermano David, hermano Christopher. No, solamente una reflexión. Cómo Dios ha dotado al ser humano con tanta inteligencia para llegar a todo esto, a estos términos tan minuciosos, a científicos, en todas las ramas. Es increíble cómo Dios dota al hombre y también vemos la creación en todo, la naturaleza, los animales, y a pesar de todo lo que ve el hombre, aún así cuestiona la existencia de Dios. A pesar de toda la inteligencia que pueda tener el hombre, aún así sigue cuestionando si Dios existe o no existe. A eso es una reflexión a la cual he podido, ¿no es cierto?, reflexionar y pensar lo que usted ha comentado durante la clase. Perfecto, mis hermanos. ¿Alguien más de la lectura del libro de Turek? Me llama la atención también lo que hablaba del ADN, que todos tenemos la creación, en este caso, de Dios, el ser humano, cómo formó al hombre y lo hizo con esa característica de diferenciador de ADN, que todo está codificado. No sé, hablaba parece de 1.000 o millones de códigos y todo distinto. Exacto. Y que eso ahí solamente se puede explicar que lo hizo, en este caso, o sea, hay atrás un creador o como Dios. Exacto. Un gran diseñador inteligente. Muy bien, hermanos. ¿Alguien más, no? Para estar dando el último repaso de lo que vimos. Bueno, Turek también habla de que los ateos en sí tienen problemas, pero fundamentales. Eh, en sus bases tienen los errores y por lo tanto se les derrumba todo. Es decir, sus argumentos contradicen sus propios argumentos. Y Exacto. por eso Turek establece también de que si el ateísmo es verdadero, entonces todo es falso, porque ellos supuestamente se basan en la ciencia como su impulsora, como su base y están negando la propia ciencia, niegan las leyes de la lógica. Exacto. Y entonces no, son ridículos, uno dice cómo pueden pensar así, son infantiles, no, no Sí. sé, uno se ríe. Nancy Se ríe. parece dice lo mismo, es la característica de las ideologías. Son reduccionistas y son contradictorias. Hermano, ¿Sí, hermana Danaí? igual sorprende que, bueno, nosotros no sabemos mucho de biología ni de física, pero con las imágenes que acabamos de ver, nos sorprendemos de la inteligencia que hay detrás. Pero ellos que están siempre involucrados y que tienen más conocimiento y que pueden ver más de lo que nosotros pudimos ver en este momento, son los que más lo niegan. Es increíble que mientras más acceso a ese conocimiento maravilloso, más se niegan en sus corazones. Y me sorprendía porque yo tengo una prima que ella es muy, muy inteligente y cuando dio la prueba antes de entrar a la universidad fue uno de los mejores puntajes. Entró a la Universidad de Chile, fue enfermera, todo eso. Pero ella salió diferente. Cuando leía a Turek lo recordaba. Aunque ella no era muy religiosa, siempre tuvo como un respeto hacia él. Pero después que salió de la universidad, ya todo era relativo. Ya todo ya no hay verdad, la verdad es relativa, todo es relativo y mientras miraba y todo eso igual, ellos tienen acceso a la biología, a la física, a todo ese conocimiento que uno no tiene el acceso, pero su corazón se cierra a Dios. Mientras más ellos pueden observar, más lo niegan.
Entonces, igual Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros nos maravillamos con algo tan poco. Imagínense si pudiéramos tener más acceso a todo lo que Dios ha dado. Como decían, hasta la nieve, las mariposas, el diseño que tienen, la hermosura que tiene una mariposa, por ejemplo, los colores, todo tan bien creado, tan diseñado, tan elegante, tan hermoso, nos sorprende. Y obviamente hay un creador. Correcto, correcto. Turek también menciona del relativismo, bueno, de los principios que ellos utilizan son suicidas, porque los argumentos que hoy utilizan lo contradicen a ellos mismos. Con respecto al relativismo, todo es relativo excepto la posición que los relativistas tienen. Solamente su posición es absoluta. Y lo otro, Frank Turek dice, el problema detrás de todo esto es que al rechazar a Dios no son problemas intelectuales o racionales, son otros problemas. Y ahí lo mencionan, no sé si lo van a leer en su libro, pero en otra página de Turek está. Él dice, un joven le preguntaron por qué, a pesar de tantas evidencias, tantos argumentos, ¿por qué sigue negando a Dios? Es algo sumamente extraño. Bueno, porque tenía problemas morales el joven. Y para poder justificar su inmoralidad, negaba la existencia de Dios. Era para no tener responsabilidades no tener complejo de conciencia. Por eso negaba la existencia de Dios. Eso es lo que dice Ture. Es muy divertido Ture. Cuando da sus charlas en su libro también está esa parte. Bueno, no es la única razón, por supuesto. La otra razón se menciona por el pecado. El pecado ha embrutecido la inteligencia de los seres humanos. Ya, no sé si alguien más. Ya, vamos a repasar. Los evolucionistas, ¿cómo explican el diseño inteligente en la creación? Los evolucionistas, o si son evolucionistas, los evolucionistas ateístas o materialistas, los que no creen en Dios, porque también hay evolucionistas cristianos. Claro, son cristianos, yo creo que son cristianos liberales, pero no son cristianos auténticos, ¿eh? Me refiero a los evolucionistas ateístas o materialistas. ¿Cómo explican el diseño inteligente que nosotros podemos contemplar y se deja evidenciar en la naturaleza? Por medio de la naturaleza, endiosado la naturaleza. Por medio de la diosa naturaleza. Perfecto. E incluso algunos dicen que el diseño y la inteligencia que hay acá en toda la naturaleza Es por la existencia de los extraterrestres. por lo extraterrestre. Increíble. Es decir, realmente hasta ese nivel llega. Pues son científicos, ¿ah? Los científicos dijeron eso. Es decir, cuando los científicos se apartan de la física y se entran al mundo de la metafísica, son capaces de tener esas opiniones, ¿eh? Los extraterrestres, nada más y nada menos que los extraterrestres. ¿Con qué está íntimamente ligada la teoría de la evolución? Parece, no lo mencioné muy, o no enfaticé muy Con bien la idea esa parte. del progreso. Muy bien, sí, muy bien. Estaba atento, hermano Ezequiel, con la idea del progreso. ¿En qué consiste esa idea del progreso? De que todas las especies evolucionaron desde, Desde lo más complejo De lo hasta simple lo menos. muy bien, de lo más de lo simple simple a lo a más lo más complejo, es decir, de lo simple a lo complejo. Así han evolucionado. Muy bien, en eso se basa o eso está estrechamente relacionado a la teoría de la evolución. ¿Desde cuándo está presente la complejidad en todos los seres vivientes, en los organismos y en las células y en las bacterias? ¿Desde cuándo está la complejidad como el motor que estuvimos viendo? Con estos engranajes de estas ruedas como engranaje que estaban presentes en las patas de un insecto. ¿Desde cuándo está presente esto? Esa alta complejidad. Desde el principio. Desde el principio, ¿ah? Muy bien.
Se siguen comportando las bacterias como siempre se han comportado. Mencione algunos ejemplos, por favor, de la biología que evidencia la finalidad o el diseño inteligente del mundo de la biología. Las plantas, Plan- sus raíces buscan agua, así que se van al fondo de la tierra, Minerales, buscan agua y minerales. crecen. Y las hojas, Los tallos buscan los rayos solares. muy bien, buscan los rayos solares, excelente. Mencione más ejemplos, por favor, de ese diseño inteligente del mundo de la biología. De la biología. Los conejos, Las aves también en sus nidos, perfecto, fabrican sus nidos para sus crías en los árboles, los conejos en las cuevas, y Las arañas. las arañas también, telas pegajosas, pero el diseño, el, el tejido de la araña es extraordinario. Es decir, eso ahí hay una inteligencia. Bueno, no es que la araña sea inteligente. Tiene una información esa araña para confeccionar. Está programada para confeccionar ese diseño. las mismas abejas cuando hacen sus panales también. Exactamente, la abeja. Eso lo menciona también Antonio Cruz. Más adelante, en la estructura de los panales de abeja es una estructura la mejor que podría existir para optimizar los espacios. No hay otra mejor estructura que esa para la optimización de los espacios, dice Antonio Cruz. Es decir, detrás de esto hay una inteligencia que ha programado las abejas para construir de ese modo. Excelente, hermano Ezequiel. Indica algunos ejemplos ahora de los seres vivos cuyo comportamiento se dirigen a objetivos concretos. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar de seres vivos, de animales o de aves que indican o cuyos comportamientos se dirigen a objetivos concretos? Las aves, por ejemplo, cuando emigran, cuando va a comenzar a hacer invierno acá en Chile, yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa, había muchas golondrinas que salían cuando iba a llegar invierno y regresaban en primavera, cuando iba a comenzar el verano. Hacían sus nidos. Las células también del embrión, algunas están programadas para convertirse en huesos y otras están programadas para convertirse en arteria, en vena, en cabello, en uñas, en manos, en fin, en cada parte del cuerpo. Cada célula está programada para construir elementos, componentes de lo que va a ser el ser humano más adelante. Perfecto, eso es lo que estuvimos viendo en esta clase. La otra semana ya concluimos esta materia. Recuerden que las presentaciones de allí y de lo que hemos venido trabajando en clase, antes y final de la clase, son las preguntas que van a aparecer en el examen final. Y después, también la próxima semana le envío el plan de curso de Epístolas Paulinas 1, Tesalonicense, Corintios, para comenzar a trabajar la última materia del año con la ayuda del Señor. Perfecto, mis hermanos. Vamos a concluir con una oración a nuestro Señor.